Muy bien, pues Alan sigue un poquito, está mejor, pero sigue un poquito tronadón. Así que vamos a esperarnos un ratito. Yo espero que para la tarde esté ya más fuerte, un poquito más recuperado. Él en general, por su historia personal, tiene su talón de Aquiles es el estómago. Vivió muchos, muchos años en India en condiciones pues muy desfavorables en general y eso le afectó mucho su salud y particularmente su salud gastrointestinal, ¿no? Entonces es muy vulnerable a cualquier cosa. Y además, en añadidura, siendo americano, pues ustedes saben que los americanos viven en ambientes tremendamente asépticos. Casi uno puede lamer de las paredes o del suelo. Es cierto, ¿no? Es increíble. Todo está muy bien desinfectado, etcétera. Y eso aparenta ser bueno, pero no es bueno porque al mismo tiempo hace que la gente sea muy vulnerable a cualquier patógeno, ¿no? Y como el mundo no es aséptico, pues naturalmente cuando te expones a cualquier cosa, pues con facilidad te enfermas. Entonces, pues ya se nos había salvado este año hasta la noche de ayer. Pero no está tan mal, yo creo que lo que tienes es como una indigestión y espero que esté mejor ya en la tarde. ¿Mm? Disculpen, estas son cosas que no se planean, pero bueno, es la naturaleza del samsara. Vamos a empezar de nuevo con una sesión de meditación. ¿Quedó para ustedes clara la instrucción del cómo asentar a la mente en su estado natural? ¿Sienten que lo pueden hacer solos sin una instrucción particular? ¿O es más fácil si doy la instrucción de la meditación? A ver, solo, manos arriba, acompañado. Entonces los que lo prefieren solo, tengan compasión para los que lo necesitan acompañado. ¿Ok? Bueno. Nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance, colocando nuestra atención en el proceso natural del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos, liberamos, intentamos dejarla pasar y no elaborar sobre de la misma. Volvemos nuestra atención o recolección sobre la respiración sin controlar dicho proceso, tan solo observándolo o notándolo. Asentamos a nuestra respiración en su ritmo natural. Mientras atendemos la esfera de las sensaciones táctiles. El ingreso y la salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La expansión y contracción del diafragma o del abdomen. La mera sensación de estar sentados. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y en los puntos donde encontremos tensión o ansiedad, consciente y voluntariamente, los relajamos. Mantenemos a nuestra recolección, también conocida como nuestra presencia mental, sobre el objeto de concentración, la respiración. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan a la práctica,
sobre los que aplicamos respectivamente sus antídotos. Como muestra de experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas, el hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, la viveza y la claridad mental que ésta produce. Y así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural. Uno, del todo relajado, estable y vívido, mientras atendemos a la respiración con una actitud libre de aferramiento y distracción. Así establecemos una transición entre la agitación del receso y el estado mental de atención y concentración que para cultivar el entendimiento, la capacidad de escuchar, reflexionar y meditar en torno al Dharma deseamos aquí desarrollar y cultivar. Con esta instrucción presente y ahora en silencio, por unos minutos nos involucramos con esta práctica. Toda la atención en la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos, liberamos. Volvemos la atención o recolección sobre la respiración.
En toda sesión de meditación procuren que su cuerpo permanezca lo mayormente quieto posible, carente, ausente de toda expresión o forma de agitación. Manténganlo inmóvil como una montaña. Esto naturalmente nos auxilia o ayuda a generar esa misma cualidad de quietud en la mente, sosteniéndola con una atención fija y prolongada. Nuestra postura debe manifestar un estado de alerta, impedir la misma caiga en uno de letargo. Si nos encontramos como ahora sentados en un cojín o lo hacemos en una silla, tratemos de elevar ligeramente nuestro esternón, manteniendo a nuestro vientre suave y relajado. De esta manera podremos respirar naturalmente a través del abdomen y cuando la respiración se torne más profunda, sentiremos que nuestro diafragma y pecho se expanden con naturalidad. Sentémonos derechos, erguidos, sin encorvarnos hacia adelante o inclinarnos hacia alguno de los lados. Y esta postura física también refuerza la cualidad de la alerta mental. Deseamos cultivar una actitud de plena relajación similar a aquella por la que transitamos en el sueño, pero no posiciona una de total alerta y conciencia. Gradualmente ahora abrimos nuestros párpados y posamos vagamente la mirada en el espacio frente a nosotros. Parpadeamos cuando sintamos la necesidad, pero intentamos por encima de todo sostener una postura visual relajada. Recordamos las tres cualidades de nuestra postura: relajación, estabilidad y vigilancia. Y como siempre, antes de adentrarnos para con la práctica principal, dedicamos unos minutos a la meditación discursiva y pensamos en cuál es la motivación por la que nos involucramos con esta práctica. En el contexto general de nuestra práctica espiritual o contemplativa, como también de nuestra vida en general, tratemos de evocar la aspiración más profunda, importante o significativa.
cómo es que podemos dar a nuestra existencia mayor significado, cómo podemos conducirla hacia la actualización plena de sus potenciales, cómo podemos lograr satisfacción y felicidad genuina y duradera. Recuerden que esta aspiración no es una que limitamos hacia nuestro bienestar individual, sino es una que naturalmente deseamos extender para con el bienestar colectivo. Pensemos entonces en la motivación que nos es más importante, relevante o significativa, con la certeza de que la misma enriquecerá por naturaleza nuestra práctica. Resaltemos ahora otro aspecto de la práctica, el incremento de la claridad o de la vivacidad, a medida en que nuestra mente se asiente en su estado natural. Recuerden que contamos con 6 puertas de percepción, las que incluyen nuestros 5 sentidos físicos: la vista, el oído, olfato, el gusto y el tacto. Si se les facilita, por un momento concentren su atención en cada una de estas esferas de sensaciones físicas. En lo que vemos, en lo que oímos, en lo que olemos, en lo que gustamos, quizá un sabor que quede presente en nuestro paladar. En lo que palpamos, pero ahora tengamos presente que contamos con otra vía de cognición, una puerta directa hacia otro reino de experiencia, la sexta esfera de la experiencia mental. Observemos ahora este campo de experiencia en el cual aparecen pensamientos, imágenes, sentimientos, emociones, recuerdos, deseos, miedos y durante la noche sueños. Y por ahora también mantengamos una parte de nuestra atención, quizá una dimensión periférica de la misma, asida a la respiración. Recordemos la metáfora de sostener con la mano de la atención la boya de la respiración.
Así, observemos la esfera de las sensaciones mentales, el dominio de la conciencia, ese espacio claro y luminoso en donde aparecen los pensamientos, las imágenes mentales, las memorias, los sentimientos. Y así observemos todo lo que llegue a nuestras mentes, sin señalar si surgen pensamientos o no surgen, sin preferir los pensamientos agradables sobre los desagradables. Observemos sin intervenir y sin manipular, sin controlar. Permitamos el pensamiento en nosotros surja, en ese espacio luminoso. En el mismo se despliegue, juegue y después, en este, se disuelve y desaparezca. Entre tanto, permitan que su atención descanse o que more en su propia quietud, aunque la mente se encuentre activa, inclusive agitada. De esta forma, la conciencia poco a poco se asiente en su estado natural, el cual es muy distinto al habitual. Recuerden que ordinariamente nuestra conciencia oscila entre la distracción y el hundimiento mental o la lasitud. En contraste con esta práctica, deseamos la mente gradualmente empiece a descansar en su estado fundamental, tranquila y clara. Sin ejercer control ni identificarse, descansen simplemente en una actitud de observación, una de atención desnuda. Perciban tan llanamente como puedan todo lo que surja en este espacio, ya sea que emerja metafóricamente desde adentro, como una emoción o sentimiento, o ya sea que aparezca más bien como un objeto de la mente, por ejemplo, el parloteo mental, los recuerdos, el diálogo interior. Noten si su atención llega a estar tan profundamente relajada que sean capaces de observar esos eventos mentales sin intervenir sobre de ellos. Logran observar cada evento mental con tal tranquilidad, tal pasividad, que éste es capaz de seguir su propio ciclo de vida, surgir, desplegarse y desvanecerse, como si no fuera influido por la atención que sobre el mismo deposita. Observen cuidadosamente, mas al mismo tiempo permaneciendo del todo relajados. Recuerden, en esta práctica es muy importante el que no sostengan preferencia por mantener una mente tranquila y silenciosa en oposición a una activa y discursiva. Pero sí es pertinente que prefieran no ser arrastrados por los eventos mentales y al mismo tiempo no aferrarse a ellos. Investiguen si les es posible morar en un estado de calma, aunque los pensamientos que pasen por su conciencia inclusive sean perturbadores. Continúen respirando normalmente con el abdomen y si se pierden, vuelvan su atención a la respiración. Estabilicen a la misma un poco y después vuelvan su recolección a la esfera de las sensaciones mentales, el dominio, el espacio de la mente.
así como los eventos que en esta surgen, se despliegan y desaparecen. Y tratemos de mantener este estado meditativo por unos minutos. Recuerden que el objeto de meditación para con la práctica del asentar a la mente en su estado natural es la esfera de las sensaciones mentales y todo lo que en ella ocurre. Intentamos estabilizar a nuestra mente en esta, con viveza y claridad. Y ante cualquier fenómeno que ahí ocurra, se haga presente o manifiesto, simplemente lo observamos. Contemplamos cómo surge, cómo se despliega y desaparece, sin intervenir, sin evaluar, sin aferrarse o detenerlo. Entre la cacofonía de la mente, la conciencia permanece estable. Nuestra atención se vuelve como un educado anfitrión en medio de un grupo de burdos invitados. Estos entran y salen. Inclusive llegan a pelear por la comida, pero el anfitrión permanece en calma y sereno. Aunque nos encontramos observando todo lo que surge en el espacio de la mente, siguen habiendo objetos de la conciencia. La dicotomía sujeto-objeto ha cambiado de la atención subjetiva en la respiración objetiva, en la recolección de la respiración, a la conciencia subjetiva de los fenómenos objetivos que surgen en la esfera de la mente. Observamos los pensamientos y recuerdos en esa esfera de la conciencia como objetos de la misma. Al igual que con la plena atención en la respiración,
Estamos cultivando la cualidad de la estabilidad y la viveza de la atención. Sin embargo, ahora intentamos no controlar a nuestra mente, como lo hacíamos de alguna manera en la práctica de la recolección de la respiración. La estabilidad y la viveza siguen presentes, pero como cualidades de la conciencia subjetiva, no como los contenidos objetivos de la mente que van y vienen, a veces caóticamente. Y a medida en que nuestra atención se vuelve cada vez más estable, nos familiarizamos con la estabilidad subjetiva, aún en medio de la agitación mental. Y ahora que no nos estamos identificando con los objetos mentales, ni juzgándolos, ni interviniendo, ni suprimiendo o dando fuerza a las actividades mentales, simplemente observamos cómo la mente se asienta. Y así al observar el surgimiento y el paso de los fenómenos mentales, prácticamente descubriremos que no hay nada estable. La conciencia no cesa en su producción de ideas, imágenes y recuerdos fugaces. Y naturalmente nos podemos cuestionar cómo podemos lograr estabilidad en el medio de tanta perturbación mental. Y recuerden así que la estabilidad que buscamos a través de esta práctica no se encuentra en los contenidos objetivos de la mente, sino en su conciencia subjetiva de ellos. Así nos asentamos en la quietud del espacio de la mente, aunque este espacio esté lleno de movimiento, en la pantalla y no en las imágenes que sobre la misma se proyectan. Recuerden la primera recomendación del Era Blimpa en torno a esta práctica. Observamos los fenómenos mentales sin distracción, pero simultáneamente sin aferramiento. Por un lado, impedimos que nuestra mente se vea secuestrada por ninguno de sus contenidos, arrastrada por el pasado, el futuro, o hacia todo género de construcciones conceptuales sobre el presente. Pero por otro lado, no nos aferramos, no nos identificamos, no intentamos sujetar ni deseamos alejar nada de lo que aparezca en el campo de la conciencia. Ni siquiera buscamos vernos libres de los pensamientos. Recordemos la recomendación del Era Blimpa. Cualesquiera sean las imágenes mentales que en nosotros surjan, serenas o violentas, sutiles o burdas, de larga o corta duración, fuertes o débiles, buenas o malas, observemos tan solo su naturaleza, pero evitemos calificarlas obsesivamente como esto o aquello. Dejemos que el corazón de nuestra práctica sea la conciencia en su estado natural, límpida y vívida, como el halcón que vuela sobre del suelo, sobre la tierra,
mientras escudriña al mismo en búsqueda de alimento. No hay nada a la que el ave pueda asirse, pero gracias a el sensible movimiento de sus alas, a las corrientes del aire, es capaz de permanecer inmóvil en relación a la tierra, a la vez que avanza por el cielo. Puede planear porque no se aferra a nada, y aún así tiene estabilidad. Nosotros también podemos mantener inmóvil nuestra atención en el espacio de la mente, sin verse agitada por sus contenidos. Traemos de vuelta nuestra atención al entorno presente. Bien, ¿cómo van con el asentar a la mente en su estado natural? ¿Alguna pregunta, Tere? Gracias, Tony. Yo tengo una pregunta para asentar la mente en el estado natural. A veces que la mente está como muy estable y clara, pero de repente empieza como a bajarse en sopor y perder claridad. ¿Cómo puedes reanimar otra vez la atención sin salir de esta práctica? O sea, sin irte a Anapanasati, por ejemplo. Bueno, en efecto, una alternativa es por un momento volver a estabilizar la mente a través de la recolección de la respiración. Pero si no quieres incurrir en ese antídoto, simplemente lo que puedes hacer es eh, concentrar por un momento la atención en el respirar. Esto es traer un poquito la atención al acto del inhalar y a través de ese medio estimular de nueva vez la atención en términos generales. El mero hecho de orientar a la conciencia sobre el acto de inhalar permite que que imprime y aporta al cuerpo prana, una especie de combustible muy rápido que automáticamente le brinda viveza y claridad, lo haga con eficacia, ¿no? Así que por un momento oscilas, traes la atención a ello y simplemente vuelves a levantarte, ¿no? Pero hay
puedes utilizar cualquiera de los distintos antídotos que también se presentan en términos generales para vencer el conflicto del sopor, ¿no? Y bueno, pues valdría la pena recapitular cuáles son los primarios de los mismos. Primero, como siempre, la postura, ¿no? Observar si mientras te encuentras inmersa en la práctica del asentar a la mente en su estado natural, has perdido la integridad de la postura contemplativa, si te encuentras precisamente abrazando la de los 7 puntos de Vairochana, que es la postura clásica de la meditación sentado, volver a recorrer a tu cuerpo de alguna manera y observar si éste se encuentra erguido, si se encuentra en una postura de vigilancia o la ha perdido. La pérdida de dicha postura de vigilancia tiene a menudo que ver con una especie de sensación de desgarbamiento, como si el cuerpo se desgarbara, ¿no? Se encorvara, perdiera cierta tensión, no una en demasía, porque esto produce también ideación extrema, ¿no? O excita a la conciencia en general, pero una mínima que permite esta actitud de vigilancia, como si el cuerpo estuviera realmente despierto en general. De hecho, una de las ventajas de esta postura, de los 7 puntos de Buddha Vairochana, la postura clásica de la meditación sentada, es que la misma en buena medida difícilmente puede mantenerse o sostenerse si no es a través de la impresión de la atención. No sé si eso es claro, no es una postura que puedas sostener si no estás atento a ella. Por lo que en este contexto también la postura es un instrumento para mantener esta viveza de la atención. En el momento en que pierdes, por lo menos de forma periférica, la recolección de la postura y la misma se encorva o se distiende, automáticamente le sigue el estado mental. En oposición, cuando tu postura es una que manifiesta esta actitud de vigilancia, esa vigilancia se traduce también en una cierta natural alerta mental. Entonces, primer referente, vuelve tu atención a la postura y examina si has perdido su actitud de vigilancia, ¿no? 2, y en este caso, porque estás practicando con los párpados abiertos, trae precisamente la atención a la parte superior de tu cabeza. Por ejemplo, por un momento puedes concentrar, mientras mantienes los párpados abiertos, la atención en el entrecejo. Podrías inclusive, si se te facilita, visualizar como una especie de orbe, de pequeña esfera luminosa en el entrecejo, ¿verdad? Y al hacer esto, debido al hecho de que el viento sutil o el prana sigue la dirección de la propia conciencia, o está vinculado con esta, la posición en donde tú generas este elemento de imaginación es seguida o acompañada precisamente de la orientación del viento sutil. El sopor o el hundimiento mental tienen en términos generales que ver con el hecho de que el viento sutil tiende a colapsarse, a inhibirse, y por lo tanto cuando tú colocas la atención en el área del entrecejo, ese viento sutil tiende a elevarse y con ello se estimula de nueva vez la atención y se facilita el cultivo de la recolección, ¿sí?, del objeto de meditación. Si esto falla o se torna insuficiente, puedes ahora en efecto concentrar de nueva vez la atención en el acto de inhalar. Y al concentrar atención en el acto de inhalar, acontece lo que acabo de mencionar. Simultáneamente puedes simple y sencillamente de nuevo relajar, mientras mantienes esta postura de vigilancia, relajar tu cuerpo, porque puede ser que mientras mantengas esta postura de vigilancia haya extrema tensión y esa extrema tensión ya sea te lance al sopor o te esté lanzando también a la extrema ideación. Entonces cerciorarte que hay un buen equilibrio entre esta actitud de vigilancia, esto es, esta cierta tensión corporal y al mismo tiempo la misma no sea excesiva en términos generales. De nueva vez, si el sopor te domina, puedes incurrir en otros métodos, como por ejemplo uno más extremo, pausas por un momento, esto es, liberas la recolección de la esfera de las sensaciones mentales y visualizas en el centro del canal central una espiga luminosa de color azul profundo, la cual concibes como no más gruesa que el dedo meñique de la mano y imaginas corre desde la coronilla de la cabeza, donde se abre como la punta de un mosquetón, casi 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, y se proyecta hasta 4 dedos por debajo del ombligo, en donde se cierra como la punta de un bastón. Y en el área media, a la altura del corazón, imagines, tú emerges como una esfera luminosa de color blanco. Y ahora, en este método más propio del sendero del diamante, un poco más intenso, un poco más violento, pero que también se usa para cuando el sopor es en especial más denso y es más difícil de sortear o de vencer,
Ahora poco a poco permites que esta esfera que eres tú empiece a surgir, a emerger, a elevarse por el canal central hasta arribar al área del entrecejo. Y al arribar al área del entrecejo haces una emisión, una especie de disparo de ti mismo y de esa conciencia por la coronilla de la cabeza. Lo acompañas de una fibrilación sonora, que es el sonido PET, ¿no? Pero la T última del mismo la haces retroflexiva, como si la aspiraras, ¿no? Se le llama una letra aspirada, PET, ¿no? Y al hacer esto hay una fibrilación del cuerpo de energía y una contracción del mismo. Y así imaginas que el sopor o el sueño, la lasitud, sale de la coronilla de la cabeza como si fuera vapor de agua que se desvanece. Y eso también te ayuda a literalmente exprimir de forma artificial y un poco más activa o violenta la energía del sopor y sustituirla por una de atención en términos generales. Todos estos métodos te pueden ayudar entonces para mantener la atención. Por ejemplo, en la tradición de la gran perfección, cuando se lleva a cabo la práctica más primaria de la misma, simplemente se hace esto, el sonido P, ¿no? Y tú lo emites, ¿no? Y este sonido te despierta de nueva vez, y una vez que esto acontece, traes tu atención de nueva vez a la esfera de las sensaciones mentales en general. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Otro antídoto muy sencillito, muy simple pero muy eficaz, es si empiezas a sentir en ti, se hace presente el sopor, y es muy importante que esto acontezca en el inicio de la experiencia, no te esperes hasta que ya estés jetona. O sea, si te esperas demasiado, evidentemente el veneno se espesa y luego es mucho más difícil de aliviar. Por eso siempre es importante la fuerza de la introspección, que lo que busca es estar atenta de la emergencia del problema, especialmente en su fase inicial, cuando la corrección es relativamente sencilla. Y lo que puedes hacer, y es muy eficaz, es simplemente voltear la vista al horizonte, o sea, más en un ángulo recto, y hacer una especie de movimiento circular de los ojos, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y esto también excita de nuevo la atención, estimula de nuevo a la mente y vuelves la atención a la esfera de las sensaciones mentales. Son todos los antídotos que se me ocurren, y si ninguno de estos opera y sigues consumido por el sopor, quizá lo que vale la pena es que suspendas temporalmente la práctica. Si te encuentras en casa, lo que puedes hacer es ahí mismo en el cojín de meditación, simplemente conscientemente te dices, voy a suspender la práctica, aquí termino, y te permites como dormir por un momento, cierras tus ojos y descansas. Quizá lo puedes hacer por, no sé, 5, 7, 8 minutos, y después conscientemente reemerges de ese estado con una sensación de descanso y vuelves a comenzar la sesión de meditación. Si esto no funciona, sigues dominada por el sopor, quiere decir que estás muy cansada o que habitualmente te cuesta mucho trabajo generar atención. Puede tener que ver con el hecho de que estás aproximándote al desarrollo de la atención con demasiada violencia, esto es, intentas generar atención de una forma muy tensa, y ese modelo de tensión tan solo tiene una vida corta, esto es, te aporta atención por un ratito y después te exhausta y te genera sopor, ¿sí? Entonces también puede ser un signo de que te tienes que relajar más honda y profundamente. Insisto, si continúa el problema, pues es un buen signo de suspender quizá por un periodo más largo la meditación y después reiniciar. Evidentemente este no es el punto de partida. Esto es, uno no empieza la meditación, empieza a sentir un poquito de sopor, concluyes, no hay cómo atacarla y te determinas a continuar con la práctica 6 meses después, ¿no? O sea, esto es lo que haces cuando has exhaustado todos los antídotos. Y es muy importante que ensayemos o que nos familiaricemos con esta batería de herramientas para lograr lucidez, de tal manera que no sea fácil aplicarlas cuando sea necesario y sean literalmente una especie de segunda piel, ¿no? Es como si tuvieras una pistola muy cerca de tu cincho, ¿no? Y entonces si te atacase una fiera o se atacase, no sé, un monstruo, pues no tienes que reflexionar a ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Dónde habré dejado el machete? ¿O dónde estará la pistola? ¿No? Y la tendré cargada. Y no estoy seguro cómo funciona la pistola, nunca he ensayado dispararla, ¿no? Mientras piensas todo esto, te devoró la bestia y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tienes que tener mucha familiaridad con estos antídotos, una especie de actitud de Indiana Jones, ¿no? En donde si surge el veneno, imagínenlo como en la imagen de esta película, este indio que sale y empieza a blandir todos sus sables, ¿no?
muy amenazadoramente, Indiana Jones, un poco, ¿no? En el vernacular dices, ay, no chingues, ¿no? Le metes un balazo y se acabó el problema, ¿no? Entonces surge el sopor y, ay, no chingues, ¿no? ¡Pah! ¿No? Le metes un balazo y te despiertas, ¿no? Pero para eso tienes que tener profunda familiaridad con los antídotos, ¿no? Si no tienes dicha familiaridad, el sopor te consume antes de que lo puedas trabajar, ¿no? Y lo más importante en todos estos ejercicios es que tengas conciencia de que el avance se logra gradualmente y que se logra a través de la propia práctica. Esto es, cómo cultivas la atención, la cultivas, ¿ok? Tienes que hacerlo, tienes que sentarte, tienes que intentarlo, tienes que ir refinando poco a poquito tu atención. Así que no desesperes, cada quien es distinto, toma tiempo y al mismo tiempo hay momentos en donde tienes enorme éxito en tu práctica y hay otros momentos en donde te va pésimo en tu práctica. Entonces te puedes preguntar, pues parece que voy como el cangrejo, ¿no? Empecé muy bien, ayer tuve una estupenda sesión de meditación, tuve la capacidad de realmente, por ejemplo, asentar a mi mente en su estado natural. Yo lo intento, pretendo replicarlo y mi mente es un chango vuelto loco. La razón es porque mientras no tengamos un avance sustancial en el desarrollo de la atención, hay muchas variables que influencian sobre de la misma, desde lo que te cenaste, si estás empachado o no estás empachado, si te sientes bien, si no te sientes bien, si dormiste bien, si no dormiste bien. Tantas distintas variables, el clima, si hace frío, si hace calor, influencian sobre de ti las impresiones mentales que están jugando, aquello que emerge de la conciencia sustrato. Y hasta que uno no tiene genuina estabilidad, pues uno es un poquito presa de esos estados, ¿no? Sin embargo, insisto, debes de tener perseverancia y no dejarte vencer por ello y simplemente darle continuidad, ¿sí? Esta, y siempre lo he dicho y quiero volverlo a subrayar y resaltar, es una carrera de resistencia. El que gana no es el que tiene más talento inicial, sino el que tiene mayor perseverancia, ¿sí? Es una carrera que toma muchos años. Quisiera compartirles esto, pero no como algo que les desmotive, sino al revés, que les motive. No sé si tenga el efecto contrario, ¿no? Pero a mí, y bueno, yo no soy nadie especial, pero me tomó décadas entender cómo meditar, ¿no? Y tuve una estupenda instrucción desde el principio y les aseguro que como ustedes, casi desde el inicio tenía la sensación, tengo la instrucción clara y la voy a ejecutar correctamente. Pero con el paso del tiempo vas refinando tu aproximación a la meditación y vas haciendo correcciones cada vez más sutiles. Y después de mucho tiempo empiezas a entender esto de la meditación, empiezas a saber cómo se medita, ¿no? Y bueno, evidentemente cuando hablamos de meditación me refiero a lo que entendemos por meditación en el contexto budista, porque bueno, nunca falta el individuo que como siempre pues nos cae en casa Tibet y nos dice, pero es que yo llevo meditando 20 años, ¿no? Así que no podría entrar a un curso avanzado. Y bueno, ahora somos más tranquilos, menos bárbaros, ¿no? Pero le preguntamos a la persona, a ver, ¿qué entiende por meditar? ¿No? ¿Qué hace cuando dice meditar? Y bueno, nos dan cada respuesta bárbara, ¿no? Bueno, es que mire, me pongo en casa y me recuesto en mi cama y pongo música tibetana, me relajo y me quedo dormida. Bueno, eso no es meditar, ¿no? Esa es una forma elegante de quedarte jetón, ¿verdad? Hay otras personas que pues hacen todo tipo de cosas exóticas. En este contexto meditar y para con esta práctica que es asentar a la mente en su estado natural y practicar la introspección y la recolección. ¿Se entiende eso? Tony, si por ejemplo surge en esta práctica un recuerdo lejano que si bien no rapta tu atención, te provoca sorpresa. Ok, en el contexto de este tipo de meditaciones, ¿cómo deberías de interpretar o contemplar a dicho recuerdo? Solo como Es un mero evento mental. algo que surge. ¿Y Es qué harías decir, con él? esa sorpresa es una especie de involucramiento. Ya te prendiste de él. Ah, Ya te identificaste con él. ya, Lo cual quiere decir que ese pensamiento ya te ha atrapado. ya. Ahora, ¿qué haces? O sea, bueno, ya te atrapó, pero qué puedes hacer? Te puedes escapar, ¿no?
O sea, Sí. te atrapó, pero antes de que te consuma, antes que te devore, o sea, si te atrapó el monstruo, no te esperes a que estés ya en la cárcel y empiece a romperte o a desgarrar cada una de tus extremidades y las empiece a cenar, ¿no? O sea, si el monstruo te atrapó, todavía tienes tiempo antes de llegar a su cueva para escaparte, ¿no? Mm. Entonces, el pensamiento te atrapó, pero te escapas. ¿Y cómo te escapas? Vuelves la recolección ¿a qué? Al evento mental. A la esfera de las sensaciones mentales. Va de nuez. Estás en el cine, ¿ok? Y ya, por alguna razón, lograste identificar por vez primera la pantalla. Esto ocasiona que la imagen de la película que sobre la misma se proyecte no te atrape, ¿no? Pero por momento, en un instante, se te olvida la pantalla y surge un evento, algo que se proyecta sobre la misma. Quizá es, no sé, que te gusta una escena erótica. Y para cuando te das cuenta ya estás ahí, ¿no? ¿Qué haces? Vuelves a ver la pantalla. Vuelves a ver la pantalla. Y si te cuesta trabajo, ¿qué puedes hacer? Agarra tu Coca-Cola, tu helado. Antes en los cines, en los que cuando yo era chico, estos cines de casi te daban tu ladrillo, ¿no? Y tu palo para la rata, ¿no? Vendían unos que nos gustaban mucho a mi abuela y a mí. Eran unos como cucuruchos, gaznates. Ese es el mejor objeto para el cine, ¿no? Porque el gaznate tiene la perfecta textura para quedarse pegado en la pantalla, ¿sí? Entonces tomas tu gaznate, ¡pah!, ¿no? Entonces primero, como es un poquito espumoso, es un merengue, sí en efecto se disemina en la pantalla, te la mancha, pero al mismo tiempo no se resbala con facilidad, lo hace muy lentamente. Entonces no hay nada peor para la imagen de una película que un gaznatazo en la pantalla. Haz eso. Recupera la pantalla. Y cuando recuperas la pantalla, ¿qué pasa con la imagen? Aunque sea la más excitante del mundo, pierde su fuerza. No la dejas de ver. Simplemente deja de atraparte. Y ese es el punto. No interpreten que al asentar a la mente en su estado natural lo que buscamos es que la actividad mental artificialmente cese. No estás inhibiéndola. Simplemente dejas de empoderarla. Y al dejar de empoderarla, en primera instancia, aunque acontezca, no te perturba. Por eso esta hermosa imagen, eres como un anfitrión en el medio de una bola de huéspedes maleducados, ¿no? ¿Nunca les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? A mí me ha pasado cuando a veces mi mujer invita a su familia a casa, ¿no? Yo soy un poco obsesivo, ¿no? Entonces todas mis cosas están en su lugar y tengo muchas cosas especiales que pues no están hechas para manipularse, ¿no? Entonces una vez organizó una fiesta de Navidad en el medio de mi sala, con todos sus parientes, ¿no? Podrán imaginar la destrucción del inmueble, ¿no? Entonces al principio evidentemente fui presa de enorme ansiedad y corría de un lugar a otro a quitar esto, a quitar aquello, ¿no? Soy el peor anfitrión de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta que mi batalla estaba vencida, o sea, que iban a quedarse en la casa hasta altas horas de la noche y que era inútil intentar proteger mi patrimonio, ¿ok? De pronto me di por vencido. Simplemente descansé como en un sillón, en un rincón, asenté a la mente en su estado natural y observé todo el comportamiento destructivo de estos huéspedes sin involucrarme. ¿Sí? ¿Sí? Eso es ser como un anfitrión en el medio de una bandada de bárbaros que pues literalmente asaltan al castillo, violan a la princesa y destruyen todo. Y tú simplemente observas, ¿no? No puedes impedir que eso suceda, no necesariamente, pero no estás involucrado en ello. Ahora, algo maravilloso sucede. Cuando en efecto esto acontece, cuando te mantienes en ese estado, el diálogo interior por sí mismo, no de forma artificial, empieza a disminuirse, ¿sí? Si toman la metáfora de la mente, de esta excitación como la de un chango, lo peor que puedes hacer es jugar el juego del chango. Porque el chango lo ha jugado mucho tiempo más que tú
y tiene mucha mayor maestría de él que tú. Entonces, cada vez que intentas perseguir al chango, lo que el chango hace es estar encantado, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo una bebita de 1 año que ya está caminando por todos lados, ¿no? Lo peor que puedes hacer con ella, se llama Uma, es su juego. O sea, si lo que tú quieres es descansar un rato, no la persigas. Porque mientras más la persigues, más se excita y te ve y corre más, ¿no? Y se sienta como para dar el gatazo, ¿verdad? Llegas y crees que vas a tener un momento de tranquilidad y ahora se levanta y va por todos lados, ¿no? Entonces, no es el método. La mente cual chango no reacciona bien a esa estrategia, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer con esta mente es no intentar manipularla, simplemente no empoderarla. Esto es, si no juegas con ella, no haces nada para controlarla, pero no juegas con ella, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a un niño al que nadie le hace caso? Pues si, tarde o temprano se sienta, ¿no? Porque simplemente no tiene nada que le excite. O se da cuenta que no te va a poder mover a nada, por más que lo intente, ¿no? Puede acercarse y hacerte así, ¿no? Claro, si reaccionas, pues te hace así, y luego te hace así, y luego te hace así, y luego te hace así, ¿no? Pero si te hace así, y eres como una montaña inamovible, luego te hace así, te lo puede hacer 4 o 5 veces, hasta que eventualmente se decepciona y dice, bueno, pues no hay cómo con este. Puede buscarse otro, pero en el caso de la mente no hay otro. Entonces lo que hace es simplemente se sienta al lado de ti, ¿no? Es como que se da por vencido y dice, ay, bueno, ¿no? Y hay una imagen muy hermosa en la iconografía del shamatha en el budismo tibetano, en donde a veces se muestra cómo ese chango que representa a la mente se hace de tu mano y simplemente se sienta al lado de ti, ¿no? ¿Verdad? Se aúna a ese objeto. Esa es una metáfora muy clásica del budismo y del budismo tibetano en general, ¿sí? Entonces hagan eso, ¿no? La aproximación mexicana, que es la de la lucha libre, es un poco la aproximación de Santo contra Blue Demon, para con el diálogo interior, no funciona. O sea, te avientas para con el diálogo interior, como el santo, le tratas de hacer esta quebradora, la tijera, ¿no? Ayer estaba viendo, cuando el lunes estaba viendo, desde hace años que no veía, y cayó la tele en la lucha libre. Realmente aprecié la capacidad de nuestros luchadores, son excepcionales atletas, ¿no? Esas llaves que hacen ellos no las hace ningún gringo. Eso es mucho más burdo, ¿no? Los nuestros hacen todas estas llaves muy exóticas. Y entonces nosotros lo traemos en la sangre. Tenemos como el gen santo o Blue Demon, ¿no? Y cada vez que tenemos que contender con el diálogo interior, le damos la quebradora, ¿no? Y luego el martillo, y luego todas estas llaves exóticas, ¿no? Pero se te olvida que estás en contra del cavernario. O sea, tu llave no lo va a exhaustar y va a ser un juego de llaves durante horas y horas en la Arena México mientras hay una viejita neurótica gritándolo, ¡descabéllalo! Y no sé qué tanto, ¿no? Insisto, lo mejor que puedes hacer es si salta para hacerte la quebradora, te haces a un lado y se estrella en contra del poste entre los bajos y se acabó, ¿no? Se acabó la pelea. Haces esto, te retiras. Y eso, insisto, no quiere decir no manipulas el contenido de la mente. Simplemente no te involucras con él. Lo observas, eres consciente del mismo, pero solo en el contexto de cómo surge, se despliega y desaparece. No te involucras con él. Y no importa el contenido, porque también estos somos bárbaros, pero ¿cómo voy a ignorar esta idea? O sea, quizá nunca más vuelva. Solo de este recuerdo, ¿no? Se me va a olvidar. Créanme, no tienen importancia, van y vienen constantemente y van a reaparecer N cantidad de veces. No se preocupen por eso, ¿no? Simplemente mantengan la estabilidad, poco a poquito, y van a ir progresando gradualmente, certero, ¿ok? Maestro. ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, pues ¿para qué les miento? Toma décadas de entrenamiento. No lo van a lograr en un fin de semana, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa que valga la pena toma tiempo, ¿no? Si ustedes quieren tener abdomen de lavadero, ¿han escuchado, han oído hablar de alguien que lo obtenga en una sesión de pilates? Me decía el otro día Odette que está haciendo pilates, ¿no? Y pasó por mi mente la idea,
voy a ir un fin de semana, ¿no? Y esta esperanza igual obtengo todo el beneficio de ese fin de semana. No hay cómo, ¿no? Puedes hacer pilates o puedes hacer pesas un día y sales igual de flácido al otro, ¿no? Necesitas continuidad, ¿verdad? Es como el clásico corredor mexicano de fin de semana, que no hace nada, es taquero, ¿verdad? Tlacoyero, pero llega el sábado y se sale desesperadamente a correr. Y claro, a la tercera le da un infarto y se muere, ¿no? Tienes que tener continuidad. Y la práctica de la meditación es así. Tienes que hacerla diario. Y aquí no cuenta de lunes a viernes, ¿verdad? No. Sábado y domingo también. No hay descanso de la meditación. Y es más, a la larga la meditación es descanso. Es un entorno donde puedes descansar de la tribulación de la discursividad cotidiana. ¿Ok? Una última. ¿Quién tiene el micrófono? Yo lo tengo, le gané. Ok, tú después de ella y ya. ¿Sí? No, muy fácil. Y cuando uno se da cuenta, justo después de cuando ese pensamiento llegó, me estoy dando cuenta cuando ya pasó. Pues ni modo, vuelves de todas maneras tu atención. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Tengo un problema de una hemoglobina muy alta por falta de oxigenación. Entonces, Ajá. tengo 3, 4 años practicando respiración integral. Y de esa forma también me ayuda a estabilizar la mente, porque concentro la respiración. Pero pues es integral, o sea, exagero la respiración, abdomen, tórax y clavícula y viceversa. Y esto lo tienes que hacer mientras meditas. ¿No podrías hacer esto como un ejercicio físico en otro momento y mientras practicas hacer otra cosa? Es que ya me habitué a hacerlo así. Entonces la pregunta es, ¿qué puede suceder si continúo haciéndolo de esa forma? Pues no es que te vayas a convertir en calabaza, pero lo mejor sería que trataras mientras llevas a cabo la práctica de la meditación de hacerlo de acuerdo a la instrucción. Y si se te imposibilita, bueno, pues en ese contexto trata de atender el respirar y impedir la emergencia del diálogo interior. Pues si no hay de otra, sí, pero si puedes tratar de seguir la instrucción, eso sería lo mejor. ¿Ok? Bien, pues esto en cuanto al asentar a la mente en su estado natural. Bien, ahora volvamos un poquito a la práctica de la compasión, ¿sí? Bien, primero, sería naturalmente para nosotros importante definir qué es lo que queremos decir por este término, que representa el segundo de lo que llamamos las cualidades o las prácticas o las actitudes inconmensurables. De hecho, como punto de partida tengan en cuenta que esta colección de ejercicios se les describe de dos diferentes maneras en la tradición contemplativa del budismo. Se les llama por un lado las residencias, las abadías divinas, y por otro lado también se les llama las actitudes o las prácticas inconmensurables. ¿Sí? Ahora, se les llama abadías o residencias divinas porque se dice que son medios o eficaces instrumentos para emular la dimensión y la conciencia de la divinidad. Esto es una perspectiva naturalmente teísta, ¿no? Comprendiendo a la misma como una movida por un espíritu genuino de bondad amorosa y compasión, de regocijo, alegría empática y de imparcialidad o ecuanimidad para con todos los seres en general. Y también se les llama simplemente las actitudes o acciones inconmensurables por dos razones, porque tienen como objeto ¿qué? ¿Cuál es el objeto de estas prácticas de meditación? Todos los seres sensibles, ¿no? Y hay una característica de todos estos seres sensibles, que son un chingo. Son un chorro, ¿no? Entonces, son tantos que técnicamente podríamos decir son incontables, son inconmensurables, ¿ok? Pero también se dice que el beneficio que podemos derivar y obtener de esta práctica es también del mismo género, es inconmensurable, porque es esta práctica la que nos puede aportar tranquilidad, bienestar, alegría, ¿verdad? Y felicidad genuina. Bien, ¿cómo definiríamos entonces a la compasión? Si recuerdan, el referente de la misma es la bondad amorosa. Y a esta se le define primero como un descubrimiento. ¿Recuerdan cuál es?
La bondad amorosa emerge de un primario descubrimiento, el que todos los seres por igual, es más, vamos a plantearlo metódicamente. El primer descubrimiento es el hecho de que ¿cuál es el motor que a mí me anima? La búsqueda de la felicidad y el bienestar, ¿no es cierto? O sea, si hay algo que a mí me impulsa hacia la actividad de cualquier género, es mi deseo y aspiración de a través de la misma obtener bienestar, ¿sí? Simultáneamente, ¿qué tipo de bienestar es el que yo aspiro a actualizar? ¿Temporal o duradero? Duradero, claro. ¿Cuál es el primer problema o conflicto al que me veo expuesto? Que demando bienestar y felicidad genuina y duradera de aquello que tan solo en el mejor de los escenarios me puede aportar bienestar. ¿De qué tipo? Temporal y relativo. Ello como consecuencia de lo que hablaba Alan estos días, de la incapacidad para distinguir entre la felicidad hedónica y la felicidad genuina. Y aquello que en efecto nos puede aportar dicho bienestar y felicidad, que son los distintos intereses mundanos, de aquello que en efecto es fuente de bienestar genuina y duradera, que es el equilibrio mental en términos generales. ¿Sí? Bien, ahora entonces, este descubrimiento, realmente lo que me mueve, el motor que me impulsa en términos vitales, es el deseo de ser feliz. Segunda fase de este descubrimiento. El motor que mueve a los demás es exactamente el mismo. Esto es, no solo yo deseo ser feliz, sino, curiosamente, todos los demás, todos los que me rodean, también así lo desean. Este es un gran descubrimiento porque por mucho tiempo yo abrazo la falsa convicción de que el único que desea ser feliz soy yo. Es más, cuando me doy la oportunidad de concebir que otros desean ser felices, infiero que la felicidad que buscan es una como de calidad inferior a la mía. Ok, sí desean ser felices, pero nadie lo desea tanto como yo y nadie desea el tipo de bienestar que yo busco. Y nuestra frase preferida, no me entenderían, ¿no? Pero la realidad es que esto es falso. Todos desean, tanto como yo, ser felices. ¿No es cierto? Ahora, ellos, ¿qué felicidad buscan? También duradera. Y bueno, ¿cuál es un impedimento? Consecuente de la confusión. Buscan felicidad genuina, pero lo hacen en aquello que tan solo les puede aportar bienestar temporal. Ahora, esto no es maldad. ¿Qué es? Sí, ignorancia, pendejez, ¿no? O sea, nos falla. Ok. Ahora, siguiente descubrimiento. No solo yo y los que me rodean deseamos ser felices, sino un descubrimiento extraordinario es que lo merecemos. ¿Sí? O sea, no puedes decir que hay alguien que merece más el bienestar que otro. Todos ulteriormente lo merecemos, ¿no? Es más, aún la persona que contemplas como más perversa, si pudiera tener acceso a ese bienestar, no lo sería. Porque recuerden el viejo dicho tibetano. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Aquellos que se sienten mal, se portan mal, ¿no? Aquellos que se sienten bien, se portan bien. Así que si esa persona se porta mal, ¿qué es lo más probable? Que se sienta mal. Y si se sintiera bien, lo más probable es que se portaría bien. Por lo tanto, ¿no es cierto que merece sentirse bien? Bueno, entonces, este es el descubrimiento. Todos deseamos ser felices, todos lo merecemos, ¿no? Y de ahí derivas una aspiración. Qué maravilloso sería que tanto yo como aquellos pudiéramos ser felices, ¿no? Ahora, para poder ser felices sería maravilloso que pudiéramos contactar con aquello que en efecto produce dicho bienestar y felicidad, particularmente la que todos buscamos, una genuina y duradera. Y ahora generas una determinación que en efecto puedan ser felices, como yo, y finalmente un involucramiento práctico, pueda yo hacer lo necesario para aportarles bienestar y felicidad. ¿Se entiende esto? Es un poco como el ejemplo que citaba Alan de Geshe Rapten y su discípulo Geshe Pempa. ¿Se acuerdan? Se atora la vaca en el fango, ¿verdad? Y hay muchas alternativas. Primero, el que simplemente pasa y ni siquiera observa lo que está aconteciendo. El que pasa y descubre que la vaca está atrapada y genera una actitud altruista, ¿no? Qué maravilloso sería que esa vaca pudiera liberarse.
la persona que se encuentra al lado, quizá el dueño de la vaca, ¿verdad? El que se involucre en el proceso, ¿no? Voy a hacer algo para sacar a la vaca. Muchas alternativas, desde jalarle la cola, ¿verdad? Un poquito desde la periferia, hasta Gejepempa, que se arroja a pues la zanja, pone su vida en peligro y rescata a la vaca. Hace lo que sea necesario para liberarla. Y recuerden pues el punto del cuento cuando nos preguntamos, ¿y cuál es nuestra actitud como el bodhisattva, ¿no? Y decía Geshe-Rabten, bueno, tú no eres ni el que aspira a que la vaca se libere, no eres el que le está jalando de la cola, no eres el que le está rescatando, eres la vaca, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, ahora, en el contexto de la compasión, ¿cómo definimos la compasión? Es exactamente la otra cara de la bondad amorosa. Primero, un descubrimiento. Este descubrimiento es muy primario, muy elemental. No solo a mí me mueve ser feliz, no solamente me impulsa la aspiración de actualizar bienestar genuino y duradero, sino también y de forma natural y práctica yo deseo, aspiro a dejar de sufrir. ¿Hasta aquí me siguen? Primer descubrimiento, en efecto, un motor primario de mi actividad vital es la posibilidad de trascender la recurrencia incontrolable de conflictos y dificultades a los que cotidianamente me veo expuesto. Primera verdad noble. ¿Cuál es el punto de partida de la enseñanza del Buda? ¿Recuerdan? Dukkha. Lo primero que el Buda nos comparte es que como elemento fundamental en el sendero tenemos que aceptar la realidad de la existencia y la presencia del sufrimiento en nuestras vidas. Esto no es lo mismo que afirmar que todo lo que nuestras vidas son sufrimiento. Además, eso sería inviable, simplemente es falso. No todo en nuestras vidas es dolor, ¿verdad? Hay momentos de alegría, hay momentos de bienestar y felicidad. Pero nadie aquí puede, en efecto, afirmar que el dolor y el sufrimiento no están recurrentemente presentes en su vida y que la injerencia que tienen sobre de estos es bastante limitada. Así entonces la primera verdad noble, la verdad del dukkha, la verdad del sufrimiento. De nueva vez aquí reconocemos esto, es una realidad. El sufrimiento está presente en mi vida, como lo está en la vida de los demás. Pero ¿qué relación tengo con este? No estoy enamorado de mi dolor. ¿Qué me gustaría? Liberarme de él. Y este es un impulso que fundamentalmente anima a mi vida. Una buena parte de todo lo que hago, de todo lo que emprendo, está precisamente animado por el deseo de trascender el dolor. Ese deseo es en sí mismo, por naturaleza, noble. Claro, se complica, porque deseo dejar de sufrir, pero ¿cuál es el problema? Que desconozco las causas que son genuinamente responsables del sufrimiento. Y como consecuencia de la confusión, establezco una variedad de incorrectas y fantasiosas identificaciones del mismo. Por ejemplo, pienso, en efecto, deseo dejar de sufrir, pero ¿qué me produce sufrimiento? Tú, ¿no? O sea, tu gran despertar espiritual en oposición al de Siddhartha, en lugar de en Bodh Gaya, quizá en una cueva en el Ajusco, ¿no? De pronto despiertas a la realidad del sufrimiento. Pero fallas en la segunda verdad noble, su causa, ¿no? Y cuando pones en movimiento la rueda del Dharma, ¿verdad? En Azcapotzalco, le dices a tus discípulos, la causa del sufrimiento es tu madre. El camino, tercera verdad noble, es erradicar a tu madre. Es posible erradicarla y lograr la cesación, ¿no? El problema es que esta es una identificación incorrecta. Y lo es porque si tu madre existiera de esa manera, o tu pareja, o tu coche, o lo que fuera que identificas como la fuente equivocada del sufrimiento, tendría que por naturaleza producir el mismo efecto a todos los perceptores, ¿no? Esto es, si tu pareja es la causa genuina del dolor, tendría que producirme el mismo efecto a todos los que con ella o con él conviven, sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo y hasta los gusanos del jardín, ¿no? Todos lo verían y sufrirían. Este no es el caso, por lo tanto esa persona no existe como a ti aparece. Esto es, el dolor que experimentas al verte expuesto a este individuo es un surgimiento dependiente, emerge en dependencia no solo del estímulo, más importante aún, de la manera en que interpretas el estímulo. Por lo tanto, tú eres realmente corresponsable de ese dolor.
En buena medida tú creas al mismo y lo haces en dependencia de la manera en que equívocamente le interpretas. Así que esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es entonces la causa genuina del dolor? No lo es una persona, no lo es una cosa, no lo es un trabajo, no lo es una tortura siquiera. Porque la tortura duele mientras eres sujeto a ella, pero cesa cuando ese estímulo termina, ¿no? ¿Cuál es la causa genuina del dolor? Bueno, sabemos la respuesta del Buda. La causa genuina del dolor es la confusión, el desconocimiento, la inhabilidad para entender, para percibir con claridad la manera en que las cosas son. La naturaleza, uno, impermanente de todo lo que existe, teniendo en cuenta que nuestra confusión es de dos tipos, tanto pasiva como activa. No solamente ignoramos el hecho de que todo lo que existe cambia, sino proyectamos permanencia sobre lo que es impermanencia. El entendimiento que de esta comprensión se deriva que nada existe de forma unitaria. Sin embargo, de nueva vez, a aquello que existe a manera compuesta, nosotros le atribuimos y proyectamos existencia unitaria. Nada existe de forma aislada, pero a todo aquello que emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, nosotros le proyectamos una existencia aislada, autónoma, independiente, ¿verdad? Nada posee identidad intrínseca. Sin embargo, a aquello que carece de dicha identidad le proyectamos una contraria, una autónoma, independiente, absoluta, intrínseca, estable. Nada tiene cualidades sustanciales, no hay nada en el café que sea intrínsecamente fuente de agrado. Si lo fuera, todos gustarían del café. Más café produciría mayor placer. Esa cualidad sabrosa del café, como cualquier otra, es un surgimiento dependiente. Surge, sí, pero lo hace en dependencia de mi gusto. Por ejemplo, el hecho de que yo cuente con sentidos humanos, que tenga sed, ¿verdad? Y que me guste como consecuencia de la socialización y diferentes condicionamientos el café. Pero lo sabroso del café no es intrínseco al café, surge en dependencia de todas estas variables. La ignorancia y el desconocimiento entonces de estas variables, esa es la fuente del dolor. ¿Sí? Entonces, todos deseamos dejar de sufrir, todos por igual. Y todo lo que nosotros hacemos, toda empresa vital en la que nos involucramos tiene eso como objeto. ¿Por qué unos lo logran y otros no? Simple y sencillamente, no por maldad o perversión, sino por ignorancia. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, todos merecen dejar de sufrir. No podemos decir que unos lo hacen más que otros. Y podemos generar esta aspiración primaria. Sería maravilloso que los demás dejasen de sufrir. Ahora, desde la perspectiva más práctica posible, ¿es conveniente que los demás sean felices, que no sufran? ¿Tendrá o pueden concebir un efecto favorable para ustedes con referencia a ello? Bueno, como mexicanos no tenemos ni que preguntarnos, ¿no? Vivimos en un entorno con tantos problemas, ¿consecuente de qué? Me decía hace rato una chica que no quería volver a la Ciudad de México muy tarde por temor a que la asaltaran. Viene de fuera de México y esto sucede todos los días. Ahora imagina que todas las personas que viviesen en la Ciudad de México estuvieran dotadas de gran alegría, de gran satisfacción. ¿Habría alguien que te asaltara? Pues no, nadie tendría tiempo ni interés, ¿no? O imagínate, si desearas perseguir tu deseo mundano más burdo. Yo quiero tener, ¿qué les gusta? Un Rolls Royce, porque tengo la esperanza de que me aporte bienestar. Bueno, ¿quieres realmente tener tu Rolls Royce? Bueno, ¿qué necesitas para poderte pasear en él por las calles de la Ciudad de México? Que el resto de las personas no estén jodidas, ¿no? Porque si están súper jodidas, ¿cómo van a interpretar tu Rolls Royce? Con envidia, con ira, ¿verdad? Y van a hacer todo lo posible por secuestrarte, por rayarte el Rolls Royce, por abollártelo, lo que sea necesario, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos conviene que los demás estén bien y sean felices? Muchísimo, porque para empezar aún desde la perspectiva más egoísta posible, eso te va a permitir así a ti ser feliz, ¿no? Si los demás no sufren, tú puedes no sufrir. Si los demás están todos jodidos, aunque desees ser feliz, va a ser muy difícil. ¿Me doy a entender? Porque todo existe en relación.
Entonces por eso generas este deseo. Qué maravilloso sería que todos pudieran dejar de sufrir. Ahora, para que dejen de sufrir, ¿qué es indispensable? Que puedan detectar cuáles son las causas que genuinamente producen el dolor. Porque si no son capaces de detectar dichas causas, dejarán de sufrir por un rato, pero después de otro volverán a sufrir, ¿no? De forma recurrente e incontrolable. Y luego te preguntas, ¿qué puedo hacer para apoyarles para que sean felices? Para que dejen de sufrir. Y finalmente, ¿cómo puedo involucrarme en este proceso para contribuir en el mismo? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ¿cuál es la definición de la compasión? Primariamente, el deseo de que otros como yo mismo podamos dejar de sufrir y que podamos encontrar las causas que operan precisamente como los motores de la recurrencia incontrolable de nuestros conflictos y dificultades cotidianas. Tanto aquellos que producen nuestros conflictos temporales como aquellos que son causa de nuestro estado mental ordinario y continuo de insatisfacción y sufrimiento. El Dalai Lama define también a la compasión de una forma alternativa y la define como un estado mental que no es violento, que no daña y que no es agresivo. Un estado mental que no es violento, que no daña y que no es agresivo. Es una actitud mental basada en el deseo de que otros se vean libres del sufrimiento y se encuentra naturalmente asociado con un sentido de compromiso, un sentido de responsabilidad y respeto hacia el otro. En la tradición tibetana se dice que esto que llamamos Nyingye, compasión, el Señor del corazón, es lo que quiere decir el término Nyingye, surge de un sentimiento que denominan Tsewa en la lengua tibetana y cuya traducción más fiel sería simplemente una preocupación de corazón, la cual pues naturalmente se contempla como la emoción humana más fundamental. Así entonces podríamos decir que cuando la compasión, cuando precisamente esta preocupación de corazón nos llena, nos satura, se torna muy difícil para nosotros ser capaces de soportar la presencia del sufrimiento en los demás, porque naturalmente en nosotros emerge un sentimiento de empatía, la posibilidad de en efecto hermanarnos con el otro, establecer un puente de comunalidad y así sentir el dolor por el que el otro transita como si fuera uno que a nosotros nos aquejara. Y aquello entonces a lo que atendemos es nuestra realidad, y si verdaderamente atendemos a los sufrimientos de los demás, surge de forma espontánea, de forma natural, sin esfuerzo alguno, una actitud de preocupación compasiva. Por ejemplo, imaginen ustedes simplemente el ver a una persona, no sé, que ha caído a un torrente de agua, a un río, se encuentra ahogándose y al pasar por ustedes grita y pide auxilio. Automáticamente, previo al que ustedes generaran alguna idea, ¿no sienten un impulso de preocupación para con esa persona? ¿Sí o no? No es algo aprendido, no es algo que ustedes hayan sido socializados a generar, es simplemente una actitud automática. Por eso se dice, representa una cualidad fundamental de la propia mente y del corazón. Insisto, algo que nosotros no cultivamos, bueno, podemos cultivarlo, pero no tenemos en nosotros presentes como resultado meramente del aprendizaje, es algo innato. Es nuestro impulso más profundo, uno de preocupación para con otros. En la tradición budista reconocemos tres principales niveles de la compasión y son la que experimentamos para con el sufrimiento y el dolor de otros o de uno mismo. 2, para los que se orientan hacia los intereses mundanos en búsqueda de la felicidad. Y 3, para los que se aferran a un falso sentido de yo y de mío. Si lo piensan, esto para aquellos que tienen conciencia de el primer discurso y la primera enseñanza del Buda, la de las 4 nobles verdades, corresponderá muy cercanamente a la primera verdad noble, la verdad del sufrimiento. Y recordarán que la verdad del sufrimiento también se divide en 3 diferentes tipos de sufrimiento. ¿Los recuerdan? El dolor del cambio y el dolor todo permeante. El dolor del dolor, ¿a qué se refiere? El sufrimiento que nosotros experimentamos primariamente al vernos expuestos pues, a todo tipo de conflictos y dificultades.
la temporalidad de las cosas, ¿no? El dolor del cambio se refiere a nuestra demanda de permanencia para con aquello que es impermanente. Y el dolor sutil se refiere al sufrimiento que experimentamos como resultado de la confusión en torno a la manera en que nosotros existimos. Así que desde esta perspectiva, la compasión puede activarse o dispararse también en referencia a estos diferentes tipos de sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento ordinario, el sufrimiento mero del dolor, aquel que emerge en dependencia de la frustración que experimentan los seres al demandar bienestar genuino de lo que no lo produce, los 8 intereses mundanos, y el sufrimiento que emana o adviene de una noción equivocada de quién somos y cómo existimos. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Claro está esto? Bien, es un buen momento para tomar un pequeño receso y continuar con este tema en unos minutos. ¿Ok?